Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y para mí es todo un honor, es un privilegio, todo un gusto el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Bendito Dios por aquellos que se conectan, bendito Dios por aquellos que van a ver el video más tarde, mañana, otro día. Bendito Dios por todos aquellos que sacan el ratito, el tiempito también para escuchar la palabra de Dios. De verdad que Dios me los bendiga y Dios tome el control de cada uno de sus vidas. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Ahí donde usted está, dele gracias a Dios por la vida, dele gracias a Dios por la salud, por su sanidad, dele gracias a Dios hasta por su enfermedad. Sabe que a través de su enfermedad, a través de su necesidad, Dios está trabajando en usted. Sí, le está haciendo más fuerte, le está fortaleciendo y usted un día verá cómo Dios le hizo fuerte y sobre todo fuerte en la fe. Así es que ahí donde usted se encuentra, dele gracias a Dios y créame que cualquier situación que usted esté atravesando va a pasar. Así es que damos gracias, Señor Jesús, gracias te damos, Padre bendito, por este tiempo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir, Señor, tu palabra con cada una de las personas que acá se han conectado, Señor, y que van a ver este video quizás más tarde, quizás en la noche, al otro día, no sé, cuando tú lo dispongas, Señor. Bendice a cada una de esas personas y por ende a sus familias, Señor. Lleva consuelo a las familias que tú sabes que necesitan consuelo, Señor. Lleva, Padre bendito, sanidad sobre aquellas personas que sabes tú, Señor, que necesitan sanidad. Lleva, oh Señor, provee, Señor, en aquellas personas que no tienen trabajo, que no tienen alimentos en sus mesas, en sus alacenas. Provéeles, Señor, Padre bendito, Señor. Lleva, Señor, salud, lleva sanidad sobre cada uno de ellos. Padre, bendito sea Dios. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo. Y que todo sea para exaltar tu nombre, Señor, para agradarte a ti, Señor. Para glorificarte a ti, Señor. Para que muchos a través de esta palabra encuentren esperanza, Señor, donde no la hay. Bendito sea el nombre de Dios. Amén y amén. Dele gracias al Señor porque usted es un privilegiado, usted es una privilegiada de poder escuchar palabra de Dios. Sabe, no todos tienen ese privilegio. Sí, no todos tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene mucho poder. Así es que, bendito Dios por esta oportunidad que nos regala. Sabe, muchas veces pensamos nosotros que Dios no nos escucha. Yo no sé si a usted le ha pasado, le ha ocurrido, que dice, Dios no me escucha. Sin embargo, muchas veces el que Dios nos escuche no es tan importante como nosotros escuchar a Dios. Sí, porque nosotros muchas veces le hablamos a Dios, le decimos a Dios y le decimos tantas cosas a Dios, pero no sabemos si Dios nos está escuchando. Entonces muchas veces es mejor escuchar a Dios, es mejor antes que Dios nos escuche a nosotros escuchar a Dios para saber qué es lo que Dios tiene para con nosotros, ¿cierto? Muchas veces pedimos y pedimos y pedimos a Dios y resulta que cuando no vemos el resultado de ninguna de las cosas que le hemos pedido a Dios, entonces estamos pensando que Dios no nos escucha y eso hace que muchas veces perdamos la fe, perdamos la esperanza y dejemos de creer hasta en Dios, ¿verdad? Entonces es importante escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos a Dios sabemos que Él está ahí y que Él conoce cada una de nuestras necesidades. Y sabiendo yo que Dios está ahí porque yo lo escucho, porque yo siento cómo Él me habla, entonces yo sé que cualquier situación que yo esté atravesando, Dios me va a ayudar. Pero si yo solo le pido y le pido a Dios que me escuche, que me escuche, que me escuche, yo no sabré si Dios me está escuchando o no. Entonces, si las cosas no se dan en el tiempo que yo quiero, que Dios me ayude en lo que yo estoy pasando,
Entonces pierdo la fe, dejo de creer en Dios, dejo de asistir a una iglesia, dejo de orar y entonces más bien empieza una frustración en mi vida. Pero si yo busco la forma de escuchar yo a Dios, entonces yo siempre voy a tener esperanza, porque yo sé que Él está ahí conmigo, yo sé que Él habla conmigo, yo sé que lo puedo escuchar. Ahora, no siempre podemos escuchar a Dios en todos los lugares, o podemos escuchar a Dios en todos los lugares porque dice que Él es omnipresente, ¿cierto? Pero ese lugar es aquel lugar donde usted se olvida del mundo, donde usted se olvida del mundo y empieza una relación íntima con Dios. Es allí donde usted va a escuchar a Dios. Usted no puede querer estar hablando con Dios y por otro lado estar pensando en otras cosas. Entonces no es en todo lado, es en todo lado y a la vez no es en todo lado donde podemos escuchar a Dios. Así es que bendito sea Dios, porque como le digo, es mejor tratar nosotros de escuchar a Dios a estar siempre pensando que Dios nos tiene que escuchar a nosotros. ¿Cierto? Bendito sea Dios. Hoy vamos a hablar un tema que se llama un altar. Un altar, un lugar para escuchar la voz de Dios. Bendito sea Dios porque nos regala esta oportunidad de poder compartir. Es importante cuando usted va a la iglesia, cualquier iglesia que usted vaya, es importante siempre buscar la presencia de Dios. De hecho, si usted va a una iglesia, usted va porque usted está buscando la presencia de Dios, ¿cierto? Y usted no la va a encontrar en un mejor lugar que en un altar de una iglesia. Es allí donde el Espíritu Santo trabaja con las personas. Es muy difícil que usted esté sentado en una silla, en una banca, donde usted está más pendiente de quién entra, quién sale, que de lo que usted fue a ese lugar supuestamente a recibir. Cuando usted y yo vamos a una iglesia, vamos con la fe de escuchar a Dios. Vamos con la fe de que Dios nos escuche, ¿cierto? Pero vamos con la fe de que Dios nos hable. Hay cosas que aunque no nos demos cuenta, sirven de distracción. El estar en una banca, el estar en una silla, muchas veces sirve de distracción para no estar escuchando la voz de Dios, sino estar más metidos en otra cosa. En cómo se peina aquel, en cómo se muda aquella, que qué zapatos más lindos anda, que qué pantalón más feo trajo, que qué camisa más bonita. Y tenemos nuestra mente en otra cosa. Mira, hoy no vino el que se sentaba allá. Mira, hoy no vino la que se sentaba allá. De pronto, y alguien no está poniendo atención, y nosotros empezamos sin querer a juzgar a aquella persona. Hey, esa persona vino a la iglesia, pero no ve, solo habla y habla. Y resulta que no nos damos cuenta que estamos igual o peor que aquella persona. Terminó el servicio, sea el culto, sea la misa, y usted no salió igual, usted salió peor de aquel lugar. Es muy difícil poder escuchar la voz de Dios cuando nosotros no lo queremos escuchar. Entonces, usted quiere escuchar la voz de Dios, vaya al altar de su iglesia, póstrese ahí, olvídese del mundo. Olvídese de sus problemas, olvídese de su enojo, olvídese de su angustia, olvídese de su odio, de su rencor, de su amargura. Olvídese del problema que usted tiene con su hermano, su hermana, con el vecino, la vecina. Olvídese del problema que usted tiene con su patrón o la patrona. Y sea uno solo con Dios. Y usted se va a dar cuenta cómo usted va a sentir la voz de Dios en su vida.
Pero vamos a hacer como una ilustración del significado de un altar y por qué el altar es tan importante y el por qué es en un altar donde Dios nos quebranta. La única forma de que Dios pueda transformar al ser humano es a través del quebrantamiento de nuestro corazón. Es muy difícil estar sentado en una banca o en una silla y quebrantarse. Es muy difícil. Hay muchos distractores que no te hacen quebrantarse. Por eso hay muchas personas que posiblemente tienen años de estar en una iglesia, de que no se pierden una misa, que no se pierden un culto, pero nunca pasan de allí, no conocen la voz de Dios. ¿Por qué? Porque nunca se han quebrantado. Cuando usted es quebrantado, cuando usted es quebrantada por el Espíritu Santo, usted escucha la voz de Dios, usted conoce la voz de Dios, y eso es lo que hace que en su vida ocurra una transformación. El altar es importante porque es allí donde realmente dejamos el orgullo, dejamos la soberbia, dejamos aquello que tiene vendados nuestros ojos. A veces pensamos que todo lo que hacemos está bien y no nos hemos dado cuenta que a Dios hay cosas que no le agradan. Pero no nos damos cuenta porque no hay un quebrantamiento en nuestro corazón. Cuando existe un quebrantamiento de nuestro corazón, viene la humildad a nuestra vida para reconocer que hemos fallado, que estamos haciendo mal, que si seguimos por ese camino, no solo vamos a dañar nuestra vida, sino la de nuestra familia. Cuando tú vas a un altar y te postras, ocurre un milagro en su vida. Puede ocurrir el gran milagro del nuevo nacimiento en tu vida. Y es una persona que reconoce ante el Espíritu Santo que ha fallado y que debe cambiar su vida. Bendito sea Dios por esta palabra. Dice, altar, un lugar para escuchar la voz de Dios. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y Abraham edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora, como les decía, tal vez usted se pregunta, ¿qué es un altar? Porque muchas veces la gente cree que un altar es solo lo que está ahí alrededor del púlpito, el lugarcito es donde está el lugar del púlpito. El altar es donde está la presencia del Espíritu Santo. Ese es el lugar santo que desde que usted está ahí en ese lugar y dispone su corazón, usted puede sentir la presencia del Espíritu Santo. Como yo le decía a usted, porque usted me puede decir a mí, pero es que la presencia del Espíritu Santo está en toda la iglesia, en todo el edificio. Sí, pero no en todo, no en todo el edificio ocurren las distracciones que ocurren en las bancas, en las sillas. Ahí hay una gran distracción. Ahí usted está muy pendiente muchas veces de otras cosas, de lo que se está moviendo alrededor, que de recibir al Espíritu Santo en su corazón, en su vida. Cuando usted va a ese altar y se postra, allí no hay más nadie que usted y el Espíritu Santo. Allí pueden haber 100 personas al lado suyo, que usted en ese momento solo se siente usted y el Espíritu Santo. Yo no sé si usted le ha tocado alguna vez que ir a una iglesia y mirar de lejos un poco el altar cuando la gente está postrada en aquel lugar. Déjeme decirle que si usted ve personas ahí llorando, desesperados, riendo, cantando, es porque están recibiendo la presencia del Espíritu Santo. Muchas de aquellas personas en una silla no van a hacer eso. ¿Por qué? Por vergüenza. Porque la distracción más grande que el diablo usa es la vergüenza. Vergüenza a adorar a Dios. Si hay algo que Dios no quiere, que el diablo no quiere, es que tú adores a Dios. Y por eso utiliza la vergüenza.
Pero cuando usted va a un altar y usted se postra, usted se olvida de la vergüenza, usted se olvida de su orgullo, usted se olvida de todo, porque allí ya no son sus pensamientos, allí ya no es lo que usted quiere, allí empieza a trabajar el Espíritu Santo en su vida y te empieza a dar a entender qué es lo que Él quiere para tu vida, cuál es el propósito por el cual tú naciste, cuál es el propósito por el cual tú viniste al mundo, cuál es el propósito por el cual tú tienes una familia. Eso es la importancia del altar. Que si yo, queridos hermanos, si yo tuviera un día una iglesia, déjeme decirle que yo creo que yo solo le tendría sillas a las personas mayorcitas, aquellas que necesitan estar sentados. Créame que solo a eso, a los demás los mandaría todos al altar. Porque las sillas y las bancas son distractores. No estoy generalizando. Habrá personas que en una silla y en una banca realmente sienten la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cierran sus ojos. No están mirando lo que se está moviendo. En el mundo hay un espíritu que quiere distraerte siempre. Y si tú vas a una iglesia, con más razón. Bendito sea Dios. Dice, ¿qué es un altar? Dice, antiguamente un altar era un lugar de sacrificio y el propósito principal era establecer y mantener una relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Eso era el propósito principal, establecer y mantener una relación de pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Como vemos, eso significa un altar, es tener una relación con Dios, es el lugar más íntimo donde usted y yo podemos hablar con Dios sin ser distraídos. Por eso en Mateo creo que es que dice que si tú vas a orar, dice, entra a tu habitación, cierra la puerta y ora en secreto, que tu Padre que está en lo secreto te escuchará, dice, ¿verdad? Dios quiere de usted y de mí, queridos hermanos, que cuando usted y yo vayamos a orar, que cuando usted y yo querramos hablar con Él, lo hagamos en intimidad, donde nadie nos pueda interrumpir. Por eso Dios ama el lugar que es el altar de una iglesia, porque es el lugar privado, es el lugar íntimo entre Él y las personas que están en ese lugar, las personas que abren y disponen su corazón. Amén, bendito sea Dios. Dice, pero un altar también es donde sencillamente tú estás, allí donde tú estás, y te olvidas del mundo y decides entregarte por completo a Dios en una intimidad. Como vemos, esto siempre será en una intimidad. La Biblia nos dice en el libro de Génesis que Abraham fue el primer hombre en edificar un altar para Dios. Ahora, ¿por qué Abraham le hace un altar a Dios? Génesis 12 dice, estando Abraham en tierra de Canaán, en un lugar llamado Harán, Dios le habla, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendito sea Dios. Como vemos, Abraham había encontrado en un altar la privacidad donde él podía escuchar la voz de Dios. Por eso él le hace un altar en aquel lugar llamado Siquén. Pero luego va a Betel y hace otro altar. Y Abraham le hizo varios altares al Señor. ¿Por qué? Porque era la parte donde él sabía que él podía tener una intimidad con Dios, donde él no iba a ser interrumpido. Como dice la palabra de Dios, el altar antes en un tabernáculo era el lugar de la intimidad entre las personas y Dios. Era la parte donde podían tener aquella relación íntima y poder escuchar la voz de Dios sin ser interrumpidos.
Abraham, Dios ofrece promesas a Abraham, le ofrece, le da promesas, le dice que le dará tierras, le dice que le dará generaciones. Cuando Abraham le dice que no tiene hijo y que su heredero será uno de aquellos que estaban con él sin ser sangre de él, Dios le promete un hijo aunque tuviese 99 años o más de 90 años, al igual que Sarai, su esposa. Dios le da a su hijo Isaac, pero Dios no solo le da esas promesas en un altar a Abraham, sino que Dios le da, le da oro, le da plata, le da ganado, le da mucho ganado, le da muchas tierras y le da muchas generaciones. Pero bien, nosotros no vamos a hablar de las promesas de Dios a Abraham, sino estamos hablando del significado que tiene un altar en cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces nos cuesta mucho creer, nos cuesta mucho relacionarnos con Dios de una forma más íntima, porque tenemos muchas distracciones en la vida. Hay algo que quiere que usted y yo sigamos pensando que lo único que debemos hacer es ir a la iglesia todos los domingos, sentarnos en una silla, esperar que hable el cura o esperar que hable el pastor e irnos para nuestra casa. Algo como una rutina. Hay algo que te quiere hacer pensar que tú no vas a una iglesia a buscar una relación con Dios, ni a escuchar la voz de Dios, que tú vas porque eso fue lo que te enseñaron. Y por eso tú tienes como costumbre ir los domingos y sentarte en una silla, sentarte en una banca y a lo mejor hasta bosteciar muchas veces, mirar el reloj y esperar a qué horas termina la misa o a qué horas termina el culto. Yo no sé si usted se está identificando con estas palabras. ¿Le ha sucedido a usted? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú entiendas cuál es el propósito por el cual Él te trajo al mundo, por el cual Él te dio un trabajo, por el cual Él te dio una familia. Y vamos a hablar de las promesas de Dios para aquellos que sienten la necesidad de postrarse en un altar. Vamos a hablar de lo que significa un altar y de la importancia de que el ser humano sienta la necesidad de ir al altar y postrarse. Anteriormente, un altar era usado para honrar a Dios. Ahí se le ofrecían sacrificios a Dios, era un lugar especial, no era un lugar cualquiera. Era un lugar perfecto para honrar a Dios con sus sacrificios. Era un lugar para mantener una relación con Dios. Siempre será un lugar para mantener una relación con Dios a través del Espíritu Santo en estos tiempos. Desde el momento en que tú decides entregar algo a Dios, desde ese momento el lugar que tú te encuentras se convierte en un altar para Dios. Así es. En aquel tiempo muchos le hicieron altares a Dios. Fueron diferentes formas de adorar a Dios. Y es que en un altar, cuando tú estás en un altar, cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando tú sientes la voz de Dios, cuando tú sientes el abrazo de Dios, aquello se convierte en una adoración. Y entonces no nos acordamos de las cosas negativas, de los problemas que estamos atravesando, sino se convierte en una adoración donde solo sentimos el deseo enorme de dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Ya es tan triste muchas veces estar yendo a una iglesia, en cualquier denominación que sea la iglesia, y estar siempre saliendo de aquella iglesia y seguir siempre siendo egoístas, siempre estarnos quejando de la vida, siempre estarnos quejando de una cosa y de otra. Pareciera que fuimos a la iglesia pero no recibimos nada, ¿cierto? Eso es lo que sucede cuando tú vas y te sientas en una banca o en una silla y empiezas a ver quién entra y quién sale, empiezas a ver tu reloj. Pero cuando tú vas a aquel lugar y tú te postras en un altar,
tú sales de ahí muy diferente, tú sales de ahí dando gracias a Dios por lo que te ha dado, por la vida, por tu familia, por tu trabajo, por todo lo que tú tienes. De ahí lo importante, la importancia del altar. Dice Abraham, cuando por obediencia llevó a su hijo como ofrenda a Dios, edificó un altar definitivamente, ¿verdad? Abraham ahí le estaba edificando un altar a Dios cuando él por obediencia llevó a su hijo Isaac como ofrenda a Dios. También vemos cómo de alguna forma el lugar donde Caín y Abel ofrecen sus ofrendas a Dios era un lugar donde estaban edificando un altar a Dios porque estaban haciendo algo para Dios. Noé, por ejemplo, Noé edificó un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto a Dios en el altar en señal de gratitud por haberle salvado del diluvio. Normalmente los sacrificios se usaban como peticiones o como muestra de agradecimiento o por el perdón de pecados. Pero queridos hermanos, todo cambió. Todo cambió. ¿Cuándo es que cambia todo? Con la venida de Jesús. La adoración en el altar cambió, fue muy diferente. Lo que antes se usaba para hacer sacrificios en señal de gratitud hacia Dios con animales, por ejemplo, la forma de adoración cambió, ya no era esta forma la que vivimos hoy en día. Hoy la adoración es muy diferente con la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos una adoración diferente. Hoy el sacrificio que Dios pide de nosotros no son animales, son nuestros corazones, que derramemos nuestros corazones delante de su presencia. Es nuestro tiempo para Él. Eso es la adoración que hoy pide el Señor de cada uno de nosotros. El poder ser ministrados por el Espíritu Santo. El poder ser guiados a toda verdad a través del Espíritu Santo. La forma de adorar al Señor en un altar cambió muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice a la samaritana que Dios es espíritu y que los verdaderos adoradores en espíritu es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, Jesús estaba refiriendo a una nueva forma diferente de adorar a Dios, sin necesidad de estar exactamente en un lugar específico. Cuando digo un lugar específico, me estoy refiriendo a un templo, a una estructura de cemento, a una estructura de madera, sino que el lugar donde tú puedas estar es el lugar donde tú puedas adorar a Dios y tener un altar ahí en su presencia. Recuerda muy bien que la palabra de Dios nos habla y nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Dios habita en nosotros. Por eso la necesidad de nosotros hacer un altar al Señor siempre, en todo momento, en todo lugar. Pero si lo vemos físicamente, entonces cuando vamos a una iglesia de cualquier denominación, es importante ir a ese altar porque allí está el Señor. Allí no hay distracción. En las bancas hay distracción, en las sillas hay distracción, pero en el altar no hay distracción. Es necesario que cada uno de nosotros, para poder entender el propósito de Dios con nuestras vidas, tengamos una intimidad con Dios en un altar. Sintamos esa necesidad, sintamos esa curiosidad por realmente qué es lo que se siente allí. ¿Por qué yo veo personas que cuando van allí, por qué se postran, por qué lloran, por qué ríen? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que está transformando sus vidas? No quedarnos meramente en la curiosidad y decir otro día hoy, no. El día es hoy, la palabra de Dios dice que el día es hoy, pues mañana no sabremos. Bendito sea Dios. Jesús le dijo a la samaritana que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Los tiempos cambiaron en el altar que antes se usaba para hacer sacrificios a Dios con animales, hoy ha cambiado. Nuestra vida está relacionada con la sangre de Jesús
Estamos relacionados con el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy nuestra relación directa es con Jesús, es en el altar, a través del Espíritu Santo. Es en un altar donde damos nuestra mejor ofrenda a Dios. Es en un altar donde derramamos nuestros corazones. Es en un altar donde quebrantamos nuestros orgullos. Es en un altar donde reconocemos que hemos fallado. Es en un altar donde escuchamos la voz de Dios. Como les decía, es muy difícil que en una banca yo me pueda quebrantar, yo me pueda hacerme a un lado y postrarme, sin generalizar. Hay personas que sí, pero hay muchas personas que tal vez inclusive hasta sienten el deseo de postrarse, pero no lo hacen. ¿Por qué? Por vergüenza. ¿Quién puso esa vergüenza en sus corazones? ¿Quién puso esa vergüenza en sus pensamientos? El distractor que está ahí entre las sillas y las bancas. El que te hace ver que alguien te pueda ver. ¡Qué vergüenza! Esa es la importancia que tiene un altar. Cuando tú estás en el altar, tú te olvidas de la vergüenza. Tú te olvidas del que está al lado tuyo. No existe más nadie que tú y Él. Que tú y el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Dios siempre va a mirar con agrado nuestra mejor ofrenda. La palabra queridos hermanos, la palabra en Hebreos 11:6 dice que cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué necesitamos para ir a ese altar? Tener fe. Creer que Dios está allí. Creer que lo que está sucediendo en aquel lugar, que lo que mis ojos están viendo, la transformación de aquellas personas, es porque Dios está ahí. Dice la palabra también, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin fe es muy difícil que usted pueda ir a un altar. Usted necesita tener fe para ir a ese altar, creer que Dios le va a hablar en ese lugar. Allí nadie te va a distraer. Bendito sea Dios. Dice, Dios siempre va a mirar con agrado nuestra mejor ofrenda. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Abel dio lo mejor que tenía de su rebaño. Jesús vio con agrado la ofrenda de aquella mujer pobre. Dio todo lo que tenía, sus monedas. Jesús miró con agrado la ofrenda de aquella mujer que ungió sus pies y con un perfume y los secó con sus cabellos. Ofrenda es lo que tú entregas en sacrificio, en olor y fragante al Señor cuando tú estás en ese altar. Él siempre va a mirar con agrado, ver a su hijo, ver a su hija, derramar su corazón delante de su presencia. Dice, es el altar el lugar perfecto para dar nuestra mejor ofrenda a Dios. Ojo que dije altar. No iglesia o estructura de cemento o madera. Altar. No es lo mismo estar sentado en una banca, en una silla, mirando quién entra, quién sale, y mirando muchas veces nuestro reloj esperando que termine pronto el culto o la misa. ¿Le ha sucedido? No es lo mismo que estar postrado en un altar, quebrantado, humillado a los pies de Jesús, reconociendo nuestras debilidades y nuestros pecados, reconociendo nuestras necesidades. Esa es la principal función de estar en un altar, reconocer al Señor en nuestra vida. El altar es el lugar perfecto para corregir nuestros caminos, es un lugar lleno del Espíritu Santo y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Si usted tiene familia, usted necesita estar lleno del Espíritu Santo. Es la única forma en que usted va a poder corregir de una mejor forma a su familia
de usted va a poder guiar de una mejor forma a su familia. Pero usted no puede estar lleno del Espíritu Santo si usted no derrama su corazón delante de su presencia. Es muy difícil. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará. ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos, a nuestra familia, por el camino de Dios, si no le conocemos? Si tenemos algo como rutina, si vamos a una iglesia por rutina, porque mis padres me enseñaron, porque mis abuelos nos enseñaron, porque son mis raíces, pero tal vez no vamos con la convicción en nuestro corazón que vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no escuchamos su voz? En un altar usted la va a escuchar. Bendito sea Dios. Si cada uno de nosotros, Dios le da una gran responsabilidad, nuestra familia. Muchos somos cabezas de hogar y necesitamos la dirección de Dios para poder guiar a nuestras familias. La palabra de Dios nos dice que Él un día pedirá cuentas de lo que hicimos con nuestra familia. Creo que nos sentiríamos muy tristes viendo cómo Dios separa el uno del otro. Cuando Él dice en Mateo 25, 31, 32, dice que vendrá para juzgar a las naciones. Se está refiriendo a las familias, dice que apartará los unos de los otros, a la derecha y a la izquierda. Creo que todos queremos estar un día juntos con el Señor. Es en el altar donde Dios transforma nuestras vidas y nos da la sabiduría para guiar nuestras familias y nuestras vidas. Querido hermano, ya para terminar, yo le quiero decir a usted que nadie que se postró en un altar salió de aquel lugar igual que como entró. Si usted tiene esa bendición, si usted tiene ese privilegio, ese honor de poder postrarse en un altar y derramar su corazón al Señor y escuchar la voz del Señor, usted no volverá a ser igual. Habrá ocurrido un milagro en su vida. Algunos nos tocó algún día que pasar por eso. Algunos de nosotros éramos de los que nos sentábamos en la silla o en la banca y ojalá en la última, donde nadie nos viera. Pero Dios un día en su misericordia quiso que fuéramos a un altar. Y el día en que el Señor hizo que estuviésemos en aquel altar y nos postráramos, fue el día donde el Señor hizo el milagro en nuestras vidas. Yo le quiero decir a usted, querido hermano, querida hermana, si usted tiene una familia y usted quiere guiarla por el mejor camino, que es el camino de Dios, usted necesita escuchar la voz de Dios. No es que Dios le escuche a usted, es que usted escuche a Dios. Pero si usted va a una iglesia por costumbre, solo por costumbre, usted nunca va a escuchar la voz de Dios. Cuando uno tiene sed, uno busca el agua. Y el agua no está en todos los lugares, está en un lugar. Y es a ese lugar al cual uno va porque tiene sed, para saciar su sed. Hoy, el agua viva que Jesús le ofreció a la samaritana está en el altar del Señor. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y Dios me los bendiga.